Muy buenas noches con todos nuestros participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado Trámite documentario y gestión de archivos. A la fecha ya nos ha acompañado en la disertación de este diplomado el doctor Adilson, la doctora Natalia, que el día de hoy también nos honra con su participación desarrollando el tema sobre conservación de documentos de archivo. Bien, estimados participantes, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden realizar sus preguntas, formular en el chat o pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Las preguntas a realizarse deben ser específicamente al tema que va a abordar nuestra ponente, teniendo en cuenta de que es un diplomado y en diversas sesiones se desarrollan diversos temas. Bien, doctora Natalia, podemos dar inicio. Muchas gracias. Ok, tengan ustedes muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la capacitación del día de hoy, que es un curso, es parte de un diplomado especializado, ¿no es cierto?, en la ley que regula todo lo que es el sistema institucional de los archivos. Bueno, para poder explicarles, justamente el otro día que conversábamos con un colega, hablábamos sobre el tema de la archivística y es que en realidad a veces, como ustedes han visto en una sola clase, se puede tratar tal vez una directiva. Pero la ley de archivística en los últimos años, principalmente desde el año 2019, ha aumentado bastante. Si nosotros entramos, ingresamos a la página del Archivo General de la Nación, vamos a poder señalar que hay más de 50 directivas y normativas que de alguna manera están estableciendo cómo es que va a ir funcionando, ¿no? Este tema de los archivos, los tipos de archivos, los lineamientos que tenemos que seguir, cuando hablamos de transferencia de documentos, cuando hablamos de eliminación de documentos, ¿ok? Y el día de hoy nos vamos a enfocar en puntos como por ejemplo la conservación. La conservación, los protocolos de conservación que tenemos que llenar, cuáles son los factores que de alguna manera van a influenciar y que van a presentar ciertos inconvenientes, ¿ok? Dentro del desarrollo de los archivos, toda vez de que nosotros tenemos factores como el climatológico, que en este caso es un riesgo para la documentación, ¿no? Y bueno, por último vamos a hablar justamente también sobre los planes de contingencia que también se regulan dentro de la normativa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Mi nombre es Natalia Bamonde Rodríguez y el día de hoy los estoy acompañando en la charla respecto a la conservación de los documentos en la archivística. Sí, vamos a iniciar. Ya está, se puede visualizar, ¿verdad? A ver si por el chat alguien de ustedes me indica de que podemos visualizar en este caso. ¿Sí? Por favor. Sí, A doctora, los sí que se están está dentro. proyectando. Ok, perfecto. Bueno, como les había comentado, la metodología del curso es la siguiente. El chat se mantiene abierto y también el audio, si ustedes quieren participar, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Simplemente levantamos la manito o escribimos y cada vez que yo vea una notificación voy a estar atenta para poder atenderlos. Vamos a dar inicio entonces, en este caso, al tema que tenemos para el día de hoy respecto a la conservación de documentos de archivo. En primer lugar, a manera de una pequeña introducción, yo les quisiera explicar sobre el tema de la ley justamente que se va a encargar de regular esto, pero antes vamos a iniciar con una pequeña frase. La organización de un archivo responde a una doble necesidad. Por un lado, proporcionar una estructura lógica al fondo documental, de modo que refleje las actividades que desarrolla la entidad. Por otro lado, facilitar la localización de los documentos. Resulta importante hacer posible la rápida localización de los documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y no otra, de forma que su búsqueda sea ágil y rápida. Y no solamente vamos a hablar de los documentos, que en este caso se guardan en el archivo central, ¿ok? Sino también de los documentos que están considerados en los archivos de gestión, que como nosotros sabemos los vamos a ir ordenando para ubicar mucho más rápido la documentación, ¿ok? Por ejemplo, si a ustedes le piden que busquen un oficio de este año, pues si ustedes lo tienen separado como oficios emitidos del mes de enero, febrero, marzo, y yo sé que este documento se emitió tal vez en el mes de noviembre,
se me va a hacer mucho más fácil la búsqueda del mismo. Imagínense, vean estas imágenes solo por 10 segundos, es lo único que les pido. Ahora, imagínense 10 segundos trabajando en este tipo de archivos. Bastante complicado, ¿no? Imagínense que su jefe les encargue que busquen un documento dentro de alguna de las cajas que se encuentra en la parte de la base. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Desorden, demora en la búsqueda, suciedad, posiblemente enfermedades y problemas. Porque no vamos a poder desarrollar nuestra función de manera correcta, toda vez que en este desorden no voy a poder encontrar nada. Siempre pongo a la luz un ejemplo de la Municipalidad de Barranco, es una noticia del año 2022 y ahí está el pequeño link para que ustedes lo puedan ver. Pero la Municipalidad de Barranco, en el año 2022, decide tomar como uno de sus pilares el mejorar la parte de archivística. Hoy en día cuentan pues con un archivo completamente ordenado, con en este caso elementos de conservación adecuados, cajas rotuladas, expedientes enumerados, que les permiten una rápida búsqueda, un inventario, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, ¿en qué me va a ayudar? Me va a permitir pues que yo pueda encontrar documentación. Justamente la próxima clase que nosotros vamos a tener cuando vamos a hablar sobre los servicios archivísticos, vamos a ver cuán importante es que si yo logro ordenar mi archivo, puedo brindar un buen servicio. Pero si yo tengo todo desordenado, va a ser imposible, ¿ok? ¿Listo? Seguimos. Ahora, ¿qué se busca con la organización de un archivo? Se busca soluciones con la ayuda de una valoración documental, toda vez que se merece esto al crecimiento de la masa documental unida al escaso o nulo. El crecimiento de la masa documental unida al escaso o nulo valor de muchos documentos una vez utilizados, la carencia de espacios o uso de espacios inadecuados, el acceso a estos documentos, ¿no es cierto? Ahora, justamente yo les mencionaba y les decía, la ley 25323, de la cual se trata el diplomado que ustedes están realizando, ¿ok? Habla de que o segmenta los archivos en archivos públicos, en archivos regionales y en el Archivo General de la Nación. Esta ley que justamente aprueba el Sistema Funcional de Administración Pública, más conocido como el Sistema Institucional de Archivos, se encuentra vinculados a los archivos que pertenecen a una entidad pública, de acuerdo a su complejidad organizacional, integradas al Sistema Nacional de Archivos, los cuales son dependientes técnica y normativamente del Archivo General de la Nación o los archivos regionales, dependiendo el ámbito de su competencia. Nosotros sabemos que en archivos tenemos archivos muy chiquitos, ¿no? Que podrían ser los archivos de gestión, los archivos periféricos que son considerados los medianos, los archivos centrales que pertenecen a cada entidad y los archivos regionales y el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, no es que por si acaso yo tenga que pasar por todos los archivos un documento, porque sabemos que en este caso, por un tema de espacio, por un tema de prioridad, los archivos que se encuentran dentro de lo que es el Archivo General de la Nación o los regionales, van a considerar como importante documentación que tenga un carácter histórico, un carácter cultural, tal vez, ¿ok? Mientras que en el central se podría quedar, pues, tal vez la documentación que es netamente o corresponde a un trámite. Para poder conocer un poquito más, la Ley 25323, en su artículo primero, crea el Sistema Nacional de Archivos con la finalidad de integrar, estructurar normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, normas, técnicas, métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, la conservación y el servicio del patrimonio documental de la nación. Dentro de la base legal vamos a mencionar a la Constitución Política del Perú, a la Ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos, al Decreto Supremo 08, que es el reglamento de la Ley 25323 que crea este Sistema Nacional de Archivos, el Decreto 1556 que modifica esta ley, ¿no es cierto? También. Y a la Directiva 01, que es la norma para la conservación de documentos archivísticos en una entidad pública. La resolución jefatural 82-2021 de la AGN, que aprueba el protocolo del traslado del patrimonio documental de la Nación al Archivo General de la Nación, la Directiva 01-2023, que es la norma de administración de archivos en las entidades,
y la Directiva 02/2008, que es la que se trata sobre la prevención de siniestros por incendio en archivos. Ahora, es importante señalar que todas las directivas que emite el Archivo General de la Nación y que son de obligatorio cumplimiento señalan respecto al tema de las responsabilidades, que es el titular de la entidad quien se tiene que encargar de brindar ¿qué cosa? Los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros y los recursos intangibles. ¿Para qué? Para que nosotros procedamos a cumplir lo que se ha señalado en la normativa. ¿Ok? Ahora, vamos a verificar los tipos de unidades de conservación como uno de los primeros módulos del desarrollo del presente curso. En realidad aquí, como su nombre lo dice, nosotros tenemos diferentes tipos u unidades de conservación ¿de qué? De los documentos, ¿ok? Documentos que se van a encontrar en cualquiera de los archivos. Vamos a conocerlos. De acuerdo a la Directiva 01/2019, establece un punto bastante importante. La entidad implementa las unidades de conservación con mejor perdurabilidad. Entre las unidades de conservación del documento archivístico tenemos cajas para archivos, carpetas o sobres, estuches, legajos y encuadernaciones. Ahora, ¿cuáles son las cajas para archivo? Bueno, según el punto 7.2.9 de la Directiva 01/2019, que hace rato se las he presentado, la caja del archivo de preferencia será de cartón, o de poliéster, o de polipropileno. El polipropileno es un material tipo plástico, ya, bastante resistente. Tiene la ventaja de que no pesa, ¿ok? Tiene mayor durabilidad, ¿saben por qué? Porque es una especie de plástico, ¿no? Entonces tiende a que no se va a mojar, ¿no es cierto? Etcétera. Tiene otras características. Son resistentes al peso y al traslado, ¿ok? Asimismo, las dimensiones de estas serán de acuerdo al formato de los documentos a conservar. La entidad garantiza la dotación de cajas archiveras suficientes para la transferencia e instalación de documentos al archivo central. Cuando estos documentos se van a trasladar a ese archivo, se tiene que guardar, lógicamente, todas las medidas de seguridad necesarias. No hablo de seguridad porque se las pueden robar. Hablo de seguridad porque tal vez ¿qué sucede si yo traslado documentos en una bolsa? Van a tender a malograrse, tal vez a doblarse, ¿no? ¿Qué sucede si yo traslado documentos en la mano? Se me pueden caer, etcétera. En cambio, colocarlo en cajas apiladas, ¿ok? De alguna manera que estén tapadas, va pues a facilitarme incluso el traslado. Ahora, no solamente hablamos nosotros de este tipo de cajas, en realidad el material puede cambiar también. Eso va a ser a requerimiento, en este caso, de la misma entidad. Ahora, dentro de las cajas archiveras hay que considerar primero el material, que se señala que están fabricadas generalmente de cartón corrugado para garantizar la resistencia, la durabilidad. Algunas opciones pueden ser de cartón libre de ácido para una mejor preservación a largo plazo. Este también tiene la ventaja de que evita la humedad, ¿ok? Un punto a favor, ¿no es cierto?, para la documentación. Los diseños suelen tener una tapa adjunta o independiente, asas laterales que facilitan su transporte y manipulación, prácticamente unos huequitos, ¿no? Donde nosotros podemos poner la mano y levantarla de esta manera, ¿sí? La funcionalidad están diseñadas para ser apilables, ¿no? Lo que optimiza el espacio de almacenamiento, también cumplen con estándares que aseguran la correcta ventilación y la estabilidad térmica para los documentos. Se entiende que el cartón es un material que no va a tender tanto a la humedad, ¿no? Entonces, aparte que su armado es bastante fácil, ¿no? Son plegables, entonces no pesan, ¿no? Entonces, de alguna forma, aseguran la documentación que se mantenga dentro. Respecto a la protección, ofrecen protección contra el polvo, contra la humedad y otros elementos que podrían deteriorar los documentos. Ahí hay un punto también bastante importante tal vez de resaltar. Se señala de que estos agujeros, que son los pequeños espacios que son las asas para poder levantar la caja, sí, pues al final nosotros decimos que la caja esté cerrada, pero en estos espacios entra ventilación, lo cual también es positivo para la documentación, ¿ok? Pero podría ser negativo porque por ahí también se cuela el polvo, ¿no es cierto? Entonces de alguna manera ahí encontramos un cierto inconveniente. Hoy en día se están utilizando bastantes las cajas que son con la tapa así, que se abre, ¿no?
porque dicen que es mucho más factible, mucho más fácil de usar, etcétera, pero en realidad la norma tampoco lo prohíbe. Básicamente, justamente aquí quería llegar. Miren, por ejemplo, dentro de una entidad se podría considerar un traslado del patrimonio documental de la nación al Archivo General de la Nación. Dentro de los lineamientos que establecen este protocolo, esta norma de obligatorio cumplimiento, el Archivo General de la Nación tiene directivas internas en las cuales se establece los diferentes tipos de conservación, pero las características básicas del mismo. Por ejemplo, en su directiva, en el punto 4.3.1, habla sobre el documento de cajas archiveras y dice de que de cartón gris forrados con papel de encuadernación se colocarán dentro de la caja de cartón corrugado elegido para el embalaje. Ahora, un punto importante ahí es lo siguiente. Yo puedo introducir estos archivadores dentro de estas cajas archiveras, por eso es que se les llama de esa manera, ¿ok? En el punto 4.3.2 dice que los documentos en cajas archiveras de cartón corrugado. De preferencia, estas cajas se trasladarán sin necesidad de colocar cajas de embalaje. ¿Ok? Ahora, ahí inclusive en esta directiva se establece un cuadro que señala las características. Por ejemplo, dice, ¿no? La caja de cartón corrugado tiene que ser de un largo de 39 centímetros por 26 de ancho, con un alto de 31 centímetros, ¿no? Y un peso que aguante de 10 a 11 kilos. ¿Sí? También hay cajas que son en este caso el largo 29, el ancho 28, el alto 30, también va a soportar de 10 a 11 kilos. La caja archivera convencional, por ejemplo, de largo tendrá 31 centímetros, de ancho 16.6, ¿no es cierto? De alto 42 y va a soportar un peso de 5 a 7 kilos. Ahora, hay diferentes tipos de cajas, ¿ya? Tenemos a la caja normal, permítanme cambiar de punzón, de cursor. Ya. La caja normal, que es esta de aquí, la pueden ver, ¿verdad? Que es esta cajita con la tapa. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué es ese papelito, doctora, que está ahí? Ya, ese se llama rotulado. El rotulado es justamente el resumen que se va a considerar afuera de la caja, donde se ponen las series que contiene, qué tipos de documentos, de qué año, etcétera. Es un resumen, ¿ya? Para poder ubicarlo, porque imagínense si la caja no tiene nada y a mí me encargan buscar el oficio del año 2020, ¿ya? Voy a abrir todas las cajas. En cambio, si yo ya tengo ahí cuáles son los documentos emitidos en el año 2020, voy a poder ubicarlo mucho más fácil. ¿Listo? Ahora también tenemos a las cajas de planos enrollados. En realidad también existe este tipo de caja. Puede hacer que la entidad requiera de este objeto, que básicamente para guardar planos, como su nombre lo dice. Tenemos el plano en sobre, que bueno, son unas cajas delgaditas, pequeñas, para poder insertar la documentación. Y tenemos las cajas archiveras, que en realidad no son como estas, sino que van a ser cajas del tamaño de un archivo, que exacto, ingresa solamente un archivo y se tapa, y son un poquito delgaditas, ¿ok? Y altas, ¿no es cierto? Es exacto entre un archivo y nada más, ¿ya? Que también son consideradas o son llamadas como cajas archiveras. Un ejemplo que yo les he puesto, miren, estaba buscando ciertas directivas, ciertos lineamientos que existen dentro de las entidades y, por ejemplo, en la oficina de la zona registral de la sede Cusco, que tiene un lineamiento respecto a los tipos de disposición de archivos que se van a dar. Ellos, ahí les he dejado el link por si ustedes lo quieren, la quieren revisar. Ellos dicen que sus cajas todas van a tener el mismo tamaño. 33 centímetros de alto, van a tener 27 centímetros de ancho, ¿ok? 26 centímetros de largo. En este caso también van a ir, pues, ¿no? Con diferentes medidas respecto al grosor de la caja, ¿ya? Y bueno, básicamente inclusive ponen el modelo de caja y todo lo demás. ¿Esto por qué lo hacen las entidades? Es que en realidad las entidades pueden, de acuerdo a sus necesidades, ajustar las directivas, ¿no? Siempre y cuando estas se vuelvan internas, y va a ayudar también que al momento de hacer el requerimiento sea un mismo bien y cuenten con las características básicas con las que ya se han señalado. ¿Ok? Otro tipo de, de cómo podemos nosotros, en este caso, conservar nuestros documentos son las carpetas o los sobres. ¿Ok? En la archivística peruana, la norma sobre el uso de carpetas o sobres para archivar no especifica ningún formato, sino que se rige por las directivas del Archivo General de la Nación y del Sistema Nacional de Archivos.
Y este señala en este caso que las carpetas se refieren, ¿ok? A diversos tipos de contenedores para documentos, ¿ya? Como las anillas, como los colgantes o como los de cartón, mientras que también se pueden utilizar sobres. Se usa para documentos pequeños, en este caso de archivo temporal, como es el caso de los sobres de papel, del papel plástico, no hay una distinción estricta, ¿ok? Pero ambos sistemas son de clasificación del archivo, ¿sí? ¿Se logra ver mi cámara? Porque aquí se me aparece como que si hubiese colgado, no sé. Si logran observar mi cámara, por favor, me avisan. Bien, doctor, es un momento, por favor. La doctora tuvo problemas de conectividad. En breve se está conectando. El botón del Zoom, estoy volviendo a entrar ahorita justo para... Doctora, ya tiene nuevamente todos los accesos. Doctora Natalia. Un momento, por favor. Doctora, ¿puede habilitar su audio? Ya tiene todos los accesos nuevamente.
Un momento, por favor, la doctora está solucionando los problemas que tiene. Bueno, Ya, ahora sí, logro unirme. Disculpen, de verdad, no sé qué pasó. La tecnología se volvió loca. Es la primera vez que me pasa esto. Justo le comentaba a la doctora cosas que suceden de improviso. Ok, discúlpenme de verdad. Vamos a continuar, ¿sí? Gracias, doctora, por la paciencia. Ya, ahora sí, comparto pantalla con ustedes. Mi computadora se volvió loca de un momento a otro. No sé qué le sucedió, la verdad. Ya, a ver, vamos entonces a continuar. ¿Ya?
Nos habíamos quedado en el tema de los tipos de conservación. Estábamos hablando justamente sobre las carpetas o los sobres, ¿no es cierto? Ya. A ver, en la archivística normal se señalaba que la norma sobre el uso de carpetas o sobres para archivar no especifica un formato único, sino que se rige por las del Archivo General de la Nación. Las carpetas se refieren a diversos tipos de contenedores para documentos como las anillas, colgantes o de cartón, mientras que los sobres se usan para documentos pequeños o de archivo temporal, como el caso de los sobres de papel o plástico. No hay una distinción estricta, para ambos son sistemas de clasificación y archivo. Hace muchos años nosotros veíamos las carpetas similares a las que están arriba. Eran unas carpetas de color beige, ¿ok? Se entiende que es de cartón pues reciclado, ¿no? Y la parte del lomo venía como que reforzada de algún color en especial. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que cuando se enviaba el archivo, generalmente se hacía con estos fastener, y como los fastener son de fierro o de plástico, tienden a veces a dañar pues la parte de los agujeros, ¿no? Y por eso es que se reforzaba esa parte por donde se iba a introducir el fastener. Hoy en día nosotros hablamos también de este tipo de carpetas, pero las hay incluso con pestañitas, que son las que se utilizan, por ejemplo, en los legajos, ¿ya? Y en la parte de los sobres, que están en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, pues en este caso están los sobres normales, ¿no? Donde nosotros lo que hacemos es introducir, podríamos hablar de los sobres de Manila, ¿ok? Como un ejemplo, ¿ya? Seguimos. Tenemos los estuches o los burbupack. En archivística, los estuches se refieren a las cajas archiveras diseñadas para para el almacenamiento y protección de documentos, que varían desde opciones estándar de cartón hasta soluciones reforzadas y especializadas para los diferentes tipos de archivo de gestión central histórico. Busca dar protección a la documentación. En realidad aquí podemos hablar de los burbupack. Los burbupack son estas bolsitas con burbujitas que nos gusta reventar, sí, que dicen que son antiestrés. Ya, aquí ¿qué se va a considerar? Documentos, o en este caso podrían pues objetos que se van a hacer para el traslado, ¿ok? Miren, hace muchos años se hablaba, por ejemplo, de videocassettes, de CDs. Entonces se podría introducir eso en los Burupac para evitar que se dañen, para evitar que se golpeen, etcétera, ¿no? Hoy en día, inclusive cuando nosotros hacemos un pedido, nos vienen con miles de Burupacs, justamente porque eso le da seguridad, ¿no? Al objeto que se va a guardar dentro de él, ¿sí? Las encuadernaciones, que son en este caso los empastados, ¿no? Hoy en día llamamos los empastados. En el contexto de la archivística peruana, la encuadernación es el proceso técnico de unir y proteger documentos de archivo, como expedientes y libros, mediante la cosura o pegado de hojas y el montaje de cubiertas. Su propósito principal es preservar los documentos para darles durabilidad y facilitar la consulta y el almacenamiento. Perdón, tenemos a la encuadernación, que en este caso nos permite que nosotros, estos documentos que ya están empastados, se guarden igual en una caja para protección. Ahora, recordemos que yo recuerdo que en una clase, cuando hemos hablado también de archivístico, seguro que ustedes ya lo han visto, cuando nosotros hablamos del contenido de las cajas, tenemos que guardar expedientes que no superen los 25 centímetros, ¿no? Es por eso que generalmente los empastados no deberían de superar los 200 folios. Se dice que hasta máximo 240, si es que está regulado dentro de algún documento interno de la entidad. ¿Sí? Pero de ninguna manera debería en este caso, de superar, ¿no es cierto?, el tamaño de los 25 centímetros, ¿ya? Estamos hablando de que aproximadamente cada expediente tiene una prox de 4 o 5 centímetros. Eso es lo que se alcanza a tener con 200 a 240 folios, ¿ok? Incluido la tapa, porque resulta que el empastado, ¿qué es? Agrupan todas las hojas, les ponen un pegamento en la parte del lomo y le ponen encima una pasta, ¿no? Un empastado, que en este caso es una tapa gruesa de cartón corrugado, y bueno, eso queda como un libro, ¿no? Y esos libros igual no es que van a estar sueltos. Dentro del archivo se ingresan en una caja. Ok, ahora, el tema de la posición de la caja.
algunas personas me preguntan, ¿y cómo se colocan los documentos? Así como están ahí. En realidad no, pues, ¿no? Se entiende que las cajas que hoy en día vienen para archiveros vienen justamente del tamaño del empastado y tú sí los vas a apilar uno encima del otro y teniendo el tamaño máximo de hasta 25 centímetros por caja, ¿ok? ¿Cuáles son las acciones preventivas y las acciones correctivas que se van a tener? Bueno, aquí vamos a tener una directiva que es la directiva 01/2019, ya de la cual les había hablado al inicio. Aquí establecen las normas para la conservación de los documentos archivísticos en la entidad pública. Justamente yo les he puesto ahí el link al cual estamos ingresando. A ver, listo, ya está. Yo les he puesto el link, ustedes lo pueden revisar desde ahí o si no, también si gustan, pueden buscarlo en el Google, ya también está en el buscador del Archivo General de la Nación. Como podemos observar, esta es una directiva de casi 12 páginas, similar a todas a las del archivo. Tenemos la parte del objetivo, la parte de la finalidad, bueno, la base legal. Ahí ustedes se van a dar cuenta que en la parte de las responsabilidades habla de lo mismo, la responsabilidad de los titulares que tienen en este caso dentro de cada entidad. Y bueno, en las disposiciones generales habla muy escuetamente sobre el tema de la conservación, ¿ya? Pero sí menciona los tipos de conservación, ¿ok? En este caso, que son los que nosotros ya hemos mencionado, el tema de los contenedores. Bueno, hace mención, ¿no es cierto?, de cómo es que vamos a contener o qué tipos, en este caso, de unidades de conservación vamos a tener, que hace rato lo hemos revisado, ¿ya? Y da por ahí algunos alcances, también habla sobre el tema de los medioambientales, el tema biológico, las temperaturas, que lo vamos a revisar durante el desarrollo de la presente clase. ¿Ya? Entonces ahí les dejo yo ese dato porque para que ustedes ya lo revisen a un detalle. Nosotros el día de hoy en el curso lo vamos a señalar, ¿ok? Punto por punto. No se preocupen, pero igual les estoy dejando la norma porque siempre es bueno tener la base legal de manera completa. Si ustedes me preguntan y es necesario que yo tenga un lineamiento interno que vaya acompañado, en este caso, de este tipo de normativa, lo pueden hacer, por si acaso, lo pueden hacer. Es más, yo siempre les digo, los invito, hay muchos gobiernos regionales que han actualizado bastante el tema de su archivística. Siempre pongo de ejemplo el gobierno regional del Callao, para mí es una de las entidades que está más completa ahora, ¿no? A nivel. Entonces, para mí es una de las entidades que está más actualizada en el tema de archivística. Revísenlo, yo no les estoy diciendo copien y peguen. En realidad, la idea no es copiar un lineamiento, ¿saben por qué? Porque en este caso lo ideal es que el lineamiento vaya de acuerdo a la realidad de tu entidad. Y nosotros no tenemos las mismas realidades. Entonces, sí podemos como que tomar puntos básicos y generales, pero hay cosas en las cuales, de acuerdo a nuestra estructura orgánica, de acuerdo a las áreas con las que contemos, inclusive hasta el presupuesto, es que vamos a irnos organizando, ¿ok? Listo, bueno, ahí les dejo la norma para que ustedes la puedan revisar. Yo voy a hablar el día de hoy sobre mucho de esta norma, pero ahí se las dejo, ¿sí? Ahí está el link para que ustedes puedan revisarlo. Esta directiva justamente, que vamos a empezar a detallarla, tiene el objetivo de disponer un documento técnico normativo que oriente en forma general la conservación de documentos archivísticos de la entidad pública. Su finalidad es establecer las normas y recomendaciones para disponer de acciones preventivas y correctivas para la conservación del documento archivístico de la entidad pública. Dentro de las disposiciones generales tenemos que es un proceso técnico archivístico que ejecuta acciones preventivas y correctivas para la protección del soporte o medio físico de integridad de información del documento archivístico. Este proceso es transversal a todos los demás procesos técnicos que se desarrollan en la gestión documental, por tanto están presentes en todas las fases de la vida del documento independientemente de su soporte o medio físico. Miren, vamos a considerar algo bastante interesante. Yo siempre digo que los documentos, bueno, toman vida cuando inician su trámite y pasan a descansar cuando ya se encuentran dentro de un archivo. Pero es una de las responsabilidades principales de cada entidad velar o tratar de proteger en todo momento, ¿no es cierto?, a este documento, ¿sí? Porque de alguna manera yo no puedo desaparecerlo, tengo que darle el trámite que corresponda. Ahora, no solamente voy a trabajar yo como área, necesito de las demás áreas que van a trabajar a la par conmigo. Estoy hablando de los archivos centrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, si la entidad toma la decisión de poder adoptar ciertos lineamientos, todos van a participar de ese proceso,
¿ok? Entidades, hablo de entidades en este caso, el área de Secretaría General, el área de archivo, el área de administración, el mismo almacén central, ¿ok? Porque nos vamos a regir, es más, hasta las áreas que ustedes crean que no van a ir ahí, claro que sí, porque recuerden que nosotros de manera anual presentamos un plan, ¿no es cierto?, de archivo documental. Y en este plan de archivo documental, yo justamente voy a ir estableciendo cómo es que las áreas van a ir, y en este caso, ingresando su documentación, en qué meses le va a tocar, cuáles van a ser los lineamientos, el tipo de archivo que vamos a nosotros a requerir, cómo es que se va a realizar la foliación, pese a que tenemos una normativa, internamente también podríamos regular o adicionar algunos puntos importantes. Entonces, de alguna manera, toda la entidad se va a ver envuelta en este tema del archivístico. ¿Sí? Ah, ya. Mario me indica dónde puedo comprar las cajas para conservar mis documentos. Mira, Mario, en realidad hoy en día la gran mayoría de de entidades, bueno, de librerías, el Perú Compras, cuenta con en su catálogo, cuenta con este producto, está como cajas archiveras. ¿Qué se requiere simplemente o cuál es la diferencia en los tamaños? No hay marcas, en realidad, las mejores. Bueno, sabemos que no podemos tampoco cuando hagamos un requerimiento poner una marca en especial, ¿sí? Pero se ponen nada más cajas archiveras. Ahora, lo que hay que regular o lo que hay que revisar, Mario, es si dentro de tu entidad hay algún tipo de documento que establezca las características, como hace rato yo lo he mostrado, ¿ya? Por ejemplo, cuando les hablé de este tema, de la sede de Cusco, de lo que es la zona registral, ellos tienen su lineamiento y tienen sus propias medidas, ¿ok? El mismo Archivo General de la Nación, también, ¿no? Tienen en este caso sus medidas, ¿no? No salen marcas, ojo, puede ser el grosor, el tamaño, el tipo o hasta el color, pero no hay una marca en especial, que no podríamos señalarlo nosotros tampoco. Y en los catálogos se encuentra, ¿ok? Las cajas archiveras. Ahora, el proceso técnico de conservación que permite alargar la vida de los documentos en cualquier soporte a través del control de condiciones medioambientales, temperatura, humedad, luminosidad, contaminación, control biológico, microorganismos, insectos, animales menores, control físico, edificios, mobiliarios, unidades de conservación y control de riesgos por siniestros, incendios, inundaciones, simbos y vandalismo. Dentro de nuestro país, nosotros tenemos principalmente el tema de los factores climatológicos, ¿no? Inundaciones, huaicos, lluvias, ventarrones, donde traen mucho polvo, ¿ok? Se entiende de que siempre el archivo va a estar en un espacio cerrado, pero ojo con algo, y se los voy a mostrar en un momento, tiene que también tener cierta ventilación. No es que pueda ser un espacio tan cerrado, imagínense, las personas que estarían ahí se enfermarían, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener cierta ventilación, ¿ok? Y eso también tiene que estar pues señalado. Además de eso, vandalismo, ¿no? No estamos libres. Miren, yo recuerdo que en la época, pasando el COVID, se han quemado archivos del Poder Judicial, del Ministerio Público, ante alguna huelga, protesta, paro, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, también se puede dañar y hay que tomar las previsiones del caso. Ahora, ¿qué estoy hablando? No estoy diciendo de que vamos a ponerlos en cajas contra incendios, ¿no? Pero prever de tener pues extintores o medidas de seguridad que en caso de que ocurra un siniestro se pueda actuar de manera inmediata. ¿Sí? Ahora, dentro de las acciones preventivas del aseo local del Archivo Central, es importante designar un local para el desarrollo de las funciones administrativas técnicas del Archivo Central. Este local debe contar con las siguientes áreas básicas y cada una debe mantener su independencia entre ellas. Áreas de servicios, áreas de procesos técnicos archivísticos y los repositorios, que son el mayor porcentaje de espacio que será destinado al repositorio y se preferiría material noble en su construcción. Los repositorios son los espacios, en este caso, donde ya va a estar almacenado la documentación. En lo que es áreas de servicios y áreas de procesos técnicos, el área de procesos técnicos es como que un pequeño espacio donde la misma institución pueda, por ejemplo, hacer limpieza de la documentación, organizarla, ordenarla, etcétera. Y el área de servicios es el área que nosotros vamos a brindar justamente este servicio archivístico, donde vamos a permitir la búsqueda de documentación, ¿ya? Ahora, no les estoy pidiendo que tengamos estos tres ambientes, se pueden adecuar de acuerdo pues a las realidades de cada una de las entidades. Hoy en día, en realidad, gran parte de los gobiernos locales y regionales han estado invirtiendo en infraestructura para archivos. Entonces, lógicamente, ahí sí se ha considerado pues estas áreas. Pero si no las tienen, ya, doctora, ¿sabe qué? Lo que sucede es que yo, donde estoy es un
como una especie de coliseo cerrado y ahí me han dicho que yo me instale con mi archivo. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Ponemos entonces todos los estantes hacia el lado del fondo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que darle cierta seguridad a la documentación. En la parte de adelante puedo yo tratar de ver la forma de cerrar con anaqueles. Eso sí, asegurar siempre los estantes, algún techo o alguna pared para evitar accidentes, ¿no? Tal vez poner una mesa para realizar la búsqueda, un espacio más allá donde estén los escritorios de las personas que trabajan dentro del archivo y una mesa en medio para que ellos puedan ir limpiando o ordenando la documentación. Yo puedo ir adaptando mi zona de trabajo, ¿sí? Ahora, lo que se evita, también se evita que el local del archivo se ubique en zonas de alto riesgo por siniestros, contaminación, grifos, estacionamientos. No podría tener un archivo al lado de un grifo, imagínense, ¿no? Es algo completamente inflamable y va a causar pues un daño terrible, ¿no? El otro tema es, no lo podría en la ribera de un río, ¿no? No lo voy a poner pues donde sé que todos los años pasa el huaico o en un río seco, ¿no? Porque estoy arriesgando también la documentación. El local del archivo se ubicará de preferencia en la propia sede institucional o cerca de su ámbito de influencia. Esto, por si acaso, si ustedes se dan cuenta, la norma señala de preferencia. No es obligatorio que se encuentre en el mismo espacio. Es más, nosotros sabemos que antes las municipalidades, los gobiernos regionales eran bastante pequeños, ¿no? Hoy en día un espacio para un archivo, pues yo necesito un espacio bastante grande. Se podría implementar otro espacio, estar un tanto alejado, no mismo, no en la misma sede. No nos obliga a que esté en la misma sede. Dice que de preferencia, pero el de preferencia deja la posibilidad abierta de que yo pueda utilizar otro espacio. ¿Ok? De preferencia, el local del archivo se ubicará en el primer piso o segundo piso de la sede. Ahora, ¿esto por qué? Por el tema de la accesibilidad, ¿ya? Que es una recomendación que han hecho la Defensoría del Pueblo, básicamente porque sabemos que las personas que acuden, por ejemplo, a realizar o a pedir un servicio archivístico, podríamos hablar de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, yo no quiero pues que esta persona sufra o que no pueda subir escaleras, no, al contrario, mi idea es brindarle el servicio de la mejor forma. Entonces lo ubico en un primer nivel, ¿no? Y mejor aún si cuento con rampas, por ejemplo, para facilitar el acceso. Esto es dentro del protocolo, de los lineamientos que señala la misma ley para las personas con discapacidad, que además que si hablamos de inclusividad, pues entonces tenemos que empezar a utilizar esas herramientas, ¿no? ¿Sí? El repositorio, que es la parte donde yo les digo que se van a guardar toda la documentación en esta estantería, debe disponer de espacio suficiente y exclusivo para la custodia de documentos, teniendo como referencia su crecimiento anual durante 30 años. En esto no se ubicará ningún elemento de otra naturaleza. En el repositorio se debe de evitar el cableado eléctrico que se encuentra expuesto, del mismo modo que de las instalaciones sanitarias. Yo no podría, pues, considerar el tema del cableado porque imagínense un cortocircuito, esto es material inflamable y perjuicio para todos, ¿verdad? Hasta puede causar un incidente, pongo en riesgo a los trabajadores, etcétera. Y en el tema sanitario por el agua, la humedad, ¿no? Que de por sí sabemos que en nuestro país es bastante. Entonces imagínense el riesgo que esto podría ocurrir o una inundación. Se malogra un caño, el inodoro, qué sé yo, y empieza a filtrar el agua y inunda todo el archivo. ¿Sí? ¿Qué más? En el repositorio se deben adoptar medidas de seguridad en el acceso, el cual es exclusivo para personal autorizado, ¿no? Bueno, eso sí, definitivamente, como les decía, estoy en el repositorio, trato de alejarlo de la zona de atención. Yo les comento, yo estaba en una entidad en la cual el archivo, nosotros, esta entidad era medio rara, tenía como que, no andenes, pero era ubicado en una plataforma, de ahí tú bajabas a otra plataforma y terminabas en otra plataforma. Tenía como tres plataformas, ¿ya? Y el archivo se ubicaba en la segunda plataforma. Resulta que, bueno, en la ciudad que yo estoy, hay épocas de lluvia, bastante lluvia, y en una época que ya la lluvia fue desbordante, yo no sé qué sucedió ese año, el primer nivel empezó a prácticamente formarse riachuelos, bajar por todos los niveles y acumularse en el último, ¿no? Pero al momento que pasó por el segundo nivel causó una pequeña inundación y resulta que ya estaba una parte del archivo y como esta eran documentación bastante antigua, habían dejado los expedientes en el piso, ¿ya? Entonces, cuando esto empezó, ya se imaginan, ¿no? Los pobres documentos empezaron a absorber todo el agua y bueno, eso fue un desastre y se inició un proceso de linde responsabilidades y todo porque
Lamentablemente fue parte bastante importante de documentación que se perdió, ¿no? Y eso es porque no se tuvo pues un plan de contingencia o de cómo actuar o de prever que esto podía ocurrir en algún momento, ¿no? En el caso que el archivo central se ubique en espacios acondicionados, se brindará el mantenimiento respectivo según se encuentren las instalaciones eléctricas y sanitarias. El control y mantenimiento de estas debe ser solicitado por el encargado de sanitarias, ¿ok? El control y mantenimiento debe ser solicitado por el encargado del archivo central y contemplado por el área de mantenimiento de la entidad, que deberá comprenderlo dentro de sus actividades de manera permanente, ¿no? Además, es recomendable contar con el certificado de defensa civil respectivo. No porque yo sea una entidad que pertenezca al Estado, no debe cumplir las normas de seguridad. Por el contrario, soy la que tiene que darle el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo que contar con extintores, con un plan de contingencia, pues tengo que hacerlo. Soy parte del Estado y de alguna manera me obligo a cumplir con la normativa. De preferencia, el piso de todas las áreas es de cemento o baldosas no porosas de alto tránsito, sin desniveles, lo que les decía, ¿no? El primer, segundo, tercer nivel. Se evita el uso de materiales que permitan la acumulación de la suciedad, humedad y combustión. Hablamos de alfombras, por ejemplo, ¿ok? De madera, piso de parquet, material sintético o recubrimientos que puedan generar vapores químicos tóxicos, ¿no? Entonces, todo esto se trata de evitar dentro de estos ambientes. El mobiliario a instalar en el repositorio y área de procesos técnicos es de material metálico o acero, nos referimos a los estantes. ¿Por qué? Porque se entiende que este material debería de evitarse en lo posible que se oxide. Si yo estoy en zonas donde sé que la humedad pues es a 1000, evito, ¿no? O uso un material que no sea oxidable, ¿ok? La entidad garantiza que el archivo central cuente con la cantidad suficiente de mobiliario o equipos para su funcionamiento. La entidad. Muchas veces ustedes me dicen, doctora, mi alcalde no quiere invertir, considera que no es importante, yo ya no sé qué hacer. Ya, se pueden amparar en esta normativa. Les estoy dando el lineamiento perfecto. Es responsabilidad de la entidad que cuenten con un espacio o con la cantidad suficiente de mobiliario y equipos para el funcionamiento del archivo. Entre esos tenemos la estantería, ¿ok? Que los estantes, como les decía, si ustedes van a tener un encargado de seguridad, no les va a permitir que los estantes estén sueltos, tienen que estar entornillados a piso o a pared. ¿Ok? Para evitar que ante un temblor, un terremoto, imagínense, esto se caiga, ¿no? Y podría causar la muerte de cualquier trabajador. Las mesas de trabajo que también estén seguras, sillas ergonómicas, escaleras de tijera, no las escaleras estas que las pones encima, no las de tijera que se han demostrado que son de mayor seguridad, con peldaños de acuerdo a la necesidad, planotecas, ¿ok? Espacio donde podamos colocar estos planos, inclusive hasta las cajitas de los planos, ¿no? Contar con esto para poder también, hoy en día esas cajas también vienen para rotular, por ejemplo. Mesas de apoyo, carros portadocumentos, los carritos para poder trasladar, no como los del mercado que utilizan ahora. Medios de transporte similares, pero siempre que brinden protección a los documentos, ¿ok? Una bicicleta. No, en las bicicletas no te vas a poner los documentos, no hay forma, ¿verdad? El archivo central cuenta con equipos de procesamiento de información o cómputo. Para el desarrollo de sus actividades, estos cuentan con un respectivo mantenimiento y renovación. Lógicamente, hoy en día todos los archivos trabajan con el tema de mantener o manejar inventarios en Excel, ¿no? Que nos permitan un fácil acceso, una fácil búsqueda, que en realidad, pues, hoy en día con el Excel hacemos todo, ¿no? Entonces, esto es obligatorio, ¿no? En realidad, tampoco la ley te ordena que tú tengas, un inventario de esa manera, porque podrías tenerlo en Word o a mano si tú gustas, ¿ok? Pero lo recomendable es utilizar este tipo de programas que me van a permitir a mí hacer una búsqueda rápida, pues, de documentación, ¿no? La entidad implementa las unidades de conservación con mejor perdurabilidad. Cuando hablamos de esto nos referimos lógicamente a buenos elementos, buenos productos que me permitan a mí en este caso pues trabajar de manera segura, ¿no? Entre las unidades de conservación del documento archivístico, bueno, eso ya lo hemos visto, tenemos a las cajas, a las carpetas, a los estuches, legajos y encuadernaciones. La estantería debe ofrecer garantías de que mantendrá su integridad estructural con resistencia al peso, además de ser funcional en cuanto a las dimensiones y características de los documentos.
Se emplea la figura expósica para evitar la corrosión, no sea la pintura, perdón, expósica, para evitar la corrosión, el óxido que se puede dar, de modo que no afecte el soporte o medio físico del documento. Es la idea, ¿no? Como les decía, sí, que todo sea de metal, perfecto, pero ¿qué tipo de metal? Porque tenemos muchos tipos. Entonces, si definitivamente yo voy a utilizar ese tipo de metal que es el más delgadito, que tanto poner documentos un día se rompa, ¿no? Puede causarme un daño, me puede cortar la mano, puede dañar los expedientes, etcétera. Los modelos de estantería son fijos, de ángulo ranurado, móvil o compacto y mini racks, ¿ok? Que en este caso son todos los tipos de estante que podemos asegurar a piso o a techo, ya o a pared también, ¿no? Que lógicamente con pernos es que se aseguran para evitar que se muevan. Ahora, ¿qué se hace también? Si no sé si ustedes han visto que se unen, ¿no? Los estantes también se empernan para evitar que estos se muevan. Y es que en realidad estos bienes con el peso tienden a ceder. Ustedes yo les he puesto que si tienen un portadocumentos en sus oficinas, pongan muchos documentos y el pobre va a empezar a tambalearse y hasta desarmarse, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la estantería grande en este caso. Para la distribución de la estantería se contempla contar con pasadizos centrales de 1 metro, ¿ok? De ancho, de 1 metro a 1,20 m de ancho y en el caso de pasadizos auxiliares. El espacio de circulación entre la estantería es mínimo de 60 centímetros, ¿ok? De preferencia 80. ¿Mm? El espacio adecuado entre la unidad de conservación y la balda superior debe permitir su retiro o introducción sin afectar la integridad de la unidad de conservación. Me refiero al espacio entre las cajas que se va a tener, ¿no? Para poder guardar. La caja del archivo de preferencia debe ser de cartón, de poliéster o polipropileno, resistente al peso y al traslado, siempre las dimensiones de estas serán de acuerdo al formato de documentos a conservar. La entidad garantiza la dotación de cajas archiveras suficientes para la transferencia e instalación de documentos en el archivo central. Aquí voy a regresar un ratito a unas diapositivas para que ustedes vean en una imagen a qué me estoy refiriendo con el tema de la estantería y los espacios, ¿ya? Aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, voy a ampliar esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un espacio, ¿no? Miren las cajas, la medida que tienen. No todas son del mismo tamaño. Ojo con eso, no necesariamente tiene que darse porque se entiende que se va a realizar tal vez el archivo en diferentes tiempos, ¿no es cierto? Y temas. Pero están rotuladas, están enumeradas. Miren, caja 20, caja 21, 35, 34. Aquí arriba dice 2077, 2076, ¿ok? Y hay un espacio, ¿no es cierto?, entre esta caja que me queda o me queda libre y yo puedo retirar la caja y volverla a poner. Ahora, ustedes se dan cuenta aquí también que en estos fierritos, no sé si lograrán ver mi manito que estoy ahí apuntando, están también empernados para guardar seguridad, igual que en la parte de acá, donde incluso se han puesto como una especie de manijas, ¿no es cierto?, para correr o cintas corredizas y eso evita el ingreso de polvo, ¿ya? Entonces, más o menos así es como deben de funcionar los archivos, ¿no? Y un espacio transitable, ¿ok? Para las personas que están trabajando pues en esas áreas, ¿ok? Creo que con el ejemplo ya se entendió, ¿verdad? Me confirman si pueden. Listo, a ver, seguimos. Ya, aquí está. El documento archivístico debe estar ubicado en su respectiva unidad de conservación, cajas, ¿no? La que estará identificada con su respectiva asignatura, el tema del rotulado. En la parte de afuera de las cajas van a ver algunos datos de rotulado, como por ejemplo el tema de la serie documental, qué tipo de documentos tenemos, cuántos expedientes, se puede detallar incluso cada expediente cuántos folios tiene, ¿ok? Etcétera. En el área de procesos técnicos archivísticos se condicionarán los documentos eliminando elementos metálicos como ligas, micas, etiquetas y cintas autoadhesivas, entre otros elementos que pudieran afectar la integridad del documento. ¿Por qué? Porque las ligas y las micas, ¿ok? Por el calor tienden a deshacerse y a pegarse. Ustedes dejan una liga en un documento durante un determinado tiempo y en pleno calor y la liga se pega al documento y lo puede dañar al momento de sacarla. Lo mismo ocurre con los clips, con las grapas y con las micas. Las micas también cuando tú ingresas el documento y se en algún momento pasa por calor, la mica que hace jala, o sea, se pega toda la tinta del documento en la mica y cuando ustedes saquen van a sacar la hoja en blanco y todas las letras se han quedado en la mica, porque es por la humedad. Pues, entonces, esto se tiene que retirar sí o sí para evitar ese problema, ¿ok? La cantidad de documentos que se dispone entre una unidad de conservación debe facilitar que el documento mantenga su integridad sin que se deforme
y a la vez permitir cierto espacio para manipularlo durante su retiro y devolución del contenedor. Estas cajitas, como les digo, que tienen un tamaño especial para la documentación, lógicamente van a tratar de asegurarse que guardes un espacio para tú meter tus dedos y poder sacar la documentación. No es que va a quedar exacto y vas a tener que voltearlo para que el documento se caiga, ¿no? Queda un pequeño espacio por donde ingresan dedos para poder jalar la documentación o el expediente. ¿Ok? En las ocasiones que se decida hacer un montaje, alguna exhibición con documentos originales, se recomienda que estos solamente se muestren por un plazo bastante corto, no mayor a una semana y 50 lux de luminosidad. Después deben ser reemplazados por copias para mantener la exhibición permanente. Estamos hablando de documentos históricos, ¿no? A veces bitácoras de una guerra, el diario de alguien, las cartas, planos, etcétera. ¿Ok? Entonces sabemos de que si esto nosotros lo exponemos a cierta luminosidad, se va a ir deteriorando. ¿Por qué creen ustedes que en los museos no permiten que ingresemos con cámaras con flash? Por eso, porque esa luminosidad va dañando el documento y lo va debilitando y va haciendo que la hoja se vuelva más sensible y se pueda lógicamente romper. Ahora, hablamos de la preservación y la restauración de los documentos. ¿A qué se refiere? La preservación digital archivística es un proceso continuo que garantiza la accesibilidad, la autenticidad e integridad de los documentos digitales a largo plazo, mediante copias de seguridad, migración de documentos a otros más estables, el seguimiento constante de la tecnología para evitar la obsolencia. Es un compromiso de políticas, estrategias y acciones para mantener el valor y la fiabilidad de la información, a diferencia de la mera copia de seguridad. Para la preservación del documento digital, debe adoptarse acciones que tengan en cuenta la evolución tecnológica para evitar su obsolencia y fomentando acciones que sean prácticas a lo largo del plazo, para facilitar la migración de la información a conservar. La preservación digital, ¿qué implica? Cuando hablamos de preservación digital, ojo con algo, ¿ya? Aquí vamos a también aplicar la Directiva 01/2023. Cuando nosotros hablamos de digitalización en el tema de archivística, estamos procediendo a señalar que se va a poder escanear la documentación, pero ojo, no se escanea y se elimina, sino que en este caso se hace para preservar, para de alguna manera considerar qué pasaría si se destruye el documento original, pues tengo un soporte, ¿ok? Esa es la palabra exacta, soporte. ¿Soporte de qué? De la documentación original, pues, ¿no? La preservación digital viene a ser ese conjunto de operaciones orientadas a la preservación, a la prevención y a la restauración de los documentos archivísticos digitales. Documentos digitalizados o nativos digitales durante su ciclo vital, considerando una cadena de custodia de preservación desde su producción hasta su conservación permanente o la destrucción, eliminación. El proceso se aplica de forma simultánea al resto de los procesos de gestión documental, utilizando los instrumentos, procedimientos, las estrategias, en este caso, definidas en el Plan de Preservación Digital, aprobado por la más alta autoridad de la entidad o, bueno, administrativa según delegación de facultades. Y digo delegación de facultades porque hay veces que el titular de la entidad, hablo del alcalde, del gobernador, le entrega estas facultades administrativas ¿a quién? Al gerente general, al gerente municipal, para que él tome la potestad y realice ese tipo de trámites. ¿Ok? Ahora, también en la preservación digital es importante que vamos a considerar asignar al personal que se haga cargo de la preservación de la información digital, que gestione el archivo, es decir, que vamos a designar a alguien para que asuma esta función. Elaborar protocolos de acción y de seguridad de la información. En este caso les decía, ¿no? Funcionar como un soporte. Estamos hablando en este caso de un acompañamiento, claro que sí. Disponer de un espacio físico para la custodia de los documentos digitales como una nube, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, en este caso, como dice ahí, contemplar espacios diferentes para el respaldo. Hoy en día, pues tú compras espacios en la nube, ¿no? Y puedes asegurar tu documentación. Seleccionar un software y un hardware y formato de archivo que permitan la accesibilidad a la información. Miren, hoy en día hay muchos buscadores que te facilitan todo, solamente que tienes que tener un Excel como soporte, ¿no? Donde vas a ingresar la documentación. Entonces, hay maneras, hay formas que la entidad puede empezar a actuar. Ojo, yo no les estoy diciendo que ustedes mañana vayan y contraten un software, compren un software, un hardware para su entidad. No, o sea, se puede trabajar también de la manera sencilla, un Excel, ¿no? Y ahí tú vas buscando la documentación. Todo se va a realizar de acuerdo también a los elementos o herramientas que tenga la entidad. Pues yo no le voy a exigir a mi jefe,
Mi entidad no tiene presupuesto y le voy a decir a mi jefe, ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo no voy a archivar si no tengo un software y un hardware que tú compres y un espacio en la nube. No, pues hay que buscar siempre o tratar de buscar las soluciones, ¿ok? Ay, perdón. Verificar que los archivos digitales se conserven de manera estable, revisando continuamente su contenido y su forma. Identificar el documento digital mediante metadatos que ofrezcan información sobre el contenido y su producción. Los metadatos son justamente esta clasificación a la clasificación, ¿no? Es como es que yo los voy a seccionar, cómo es que yo los voy a separar en el mundo ya hablando del tema electrónico y digital. Organizar los documentos digitales de manera lógica y coherente. ¿A qué se refiere? Yo no podría pues tener un archivo Excel y voy a poner documentos emitidos del año 2024 y al lado documentos emitidos del año 1980. Al menos lo hago correlativo, lo separo por documentos emitidos, tipo de documentos, por meses, qué sé yo, ¿no? Pero el tema es de que tiene que guardar coherencia en el tema del guardado que vamos a realizar, ¿no? En este caso, de las herramientas que vamos a utilizar, pues justamente están para facilitarnos la vida, no para complicarla. La restauración estará a cargo de personal especializado con capacitación y experiencia en aplicación de tratamientos de restauración. No se aplican métodos prácticos o empíricos que dañen o perjudiquen el soporte medio físico y la información del documento. Ah, se rompió, le pongo ujo, le pongo silicona, ¿no? Lo pego con de scotch. No, esos no son los medios en los cuales nosotros vamos a poder restaurar. Aunque ustedes no lo crean, justamente la normativa cuando habla de restauración indican de que no cualquier persona va a poder hacer esa restauración, ¿no? Tendría que ser una persona que sea especialista, que cuente con la capacidad y con el cuidado para poder hacerlo. El tratamiento que se brinda este servicio incluye el tratamiento curativo y la restauración, es decir, integrar las partes faltantes de uno o varios folios. La restauración también se aplica en la encuadernación de documentos cuya cubierta en pasado tengan características únicas y especiales y han sido afectados por el deterioro. Miren, aquí en las fotografías que les están acompañando, ustedes pueden ver una brocha, que son justamente brochas especiales que utilizan para poder limpiar los documentos. Miren, ese documento que ustedes ven en la primera fotografía está empastado. Pero ya su empastado es tan antiguo que se está deshojando. Entonces hay que tener cuidado porque en este caso ese cuaderno, por ejemplo, está escrito a mano. Imagínense si yo puedo causarle un daño, ¿no es cierto? En la parte de abajo vemos que están como que pegando, es decir, como que armando un cuaderno porque tal vez se ha deshojado, ¿no? Y no quieren que se siga deteriorando. La restauración tiene como objetivo devolver al documento su estabilidad físico-química y mantener su originalidad, siempre que no se vea perjudicada la posible pérdida de información. El tiempo de atención de estos servicios depende del nivel de deterioro, la especialización del tratamiento a aplicar, además de la disponibilidad de insumos y equipos empleados, ¿no? Que lógicamente tienen que ser equipos no tóxicos, que no generen un daño, ¿ok? Por el contrario, ¿no? Y justamente para yo poder verificar qué es lo que necesito, yo voy a tener siempre o voy a necesitar de un plan de conservación de contingencia de documentos archivísticos. Miren, estas son las etapas del desarrollo del sistema institucional de archivos. El sistema institucional de archivos señala que nosotros vamos a pasar por diferentes etapas para al final, pues, llegar a una clara que es el tema de la digitalización. Y dentro de esta estructura hay áreas que se van a encargar de realizar cada uno su función. Tenemos a la gestión de infraestructura y equipamiento, gestión de cultura patrimonial y el área de gestión de conservación y restauración, que justamente es la que se va a encargar de esta misión. El personal a cargo del archivo central o el funcionario que tenga a cargo el archivo central de la entidad pública debe definir actividades anuales para poder ejecutar acciones preventivas y correctivas para la protección del soporte e integridad de la información del documento de archivo, lo cual permite alargar la vida de los documentos en cualquier soporte a través de las condiciones medioambientales, biológicas u otras. De igual manera, definir la implementación de proyectos de digitalización con valor legal para aquellos documentos del archivo con valor permanente con el fin de garantizar la preservación y el buen estado. Ah, ya. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero para no ser tan antiguos, hace 10 años, me encantaría que participe alguien de los que está en línea, hace 10 años o 15 años, cuando tú ibas a pedir a la municipalidad tu partida de nacimiento, ¿cuánto se demoraban en entregártela y cómo hacían para poder entregártela? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien es tan antiguo como yo? Yo no soy tan antigua por si acaso. Pero alguien recuerda, porque yo sí me acuerdo, hace como 10 años que fui a tramitar una partida de nacimiento, ya se estaba dando un poquito más tal vez de 12 años, ¿no?
Creo que para la universidad estaba pidiendo mi partida. ¿Alguien se acuerda cómo era el trámite? Se los voy a hacer recordar un poquito. En primer lugar, en la municipalidad existían unos planillones, ¿no? Que eran unas hojas grandazas, unos planillones en realidad, pues, ¿no? Donde estaban todas las partidas. Y si, por ejemplo, yo le mencionaba que yo he nacido en el año 87, que es mi año de nacimiento, ¿ya? Ellos iban y buscaban el año 87 y me decían, ¿cómo apellidas? Bamonde, ah, ya, estás en la B. Entonces empezaban a buscar, encontraban Bamonde. Iban a la máquina, le sacaban una copia, lo traían, le ponían los 1000 sellos, ¿no es cierto? Lo sellaba el certificador y ¡plin! Me lo entregaba. Bueno, no era tan rápido como eso, pero era el trámite. Hoy en día, ¿cómo es? Tú vas, das tu número de DNI y automáticamente ¡plin! La impresora te empieza a imprimir tu página, le ponen los sellos y te la entregan. ¿Cómo beneficia esto a los documentos que yo tenía en el archivo, es decir, a las partidas de nacimiento? ¿Alguien me podría decir? Lo va a perjudicar por el tema de la manipulación. El estar constantemente sacando un documento, poniendo un documento, que el huequito, que el otro huequito, desgasta el documento, ¿no? Lo deteriora. Entonces, yo voy a evitar eso. ¿Qué hago? Lo digitalizo. Entonces, ya digitalizado solamente, ¡plin! Lo mando a imprimir y ya está. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la conservación, debemos de considerar en este caso que según la directiva y el punto 8.6.6, señala que el proceso archivístico que se orienta a ejecutar acciones preventivas y correctivas para la protección del soporte o medio físico e integridad de la información del documento archivístico, siendo un proceso transversal a todos los demás procesos que desarrollan en la gestión archivística. Todo ello permite asegurar la adecuada custodia y prevención ante la alteración física, soporte documental o lógica de los documentos archivísticos, ¿no? Definitivamente yo voy a tratar de proteger en todo momento este documento. ¿Tengo que realizar algún tipo de limpieza? Claro que sí, no porque son documentos archivados, nadie los tiene que revisar. Yo les aseguro que su área de archivo constantemente también lo revisa para evitar que se sigan malogrando, que se sigan deteriorando. Miren, esa foto que yo les he puesto ahí, si ustedes se dan cuenta, ese cuaderno tiene las hojas ciertamente amarillas o un color amarillento. ¿Por qué? Por el tiempo, por la humedad por la que ha pasado, ¿no? El polvo. Asimismo, en el punto 8.6.6 señala de que está relacionado a un enfoque de preservación digital a largo plazo, articulado con el plan de gestión documental, que asegura los caracteres y componentes de los documentos archivísticos en los diferentes soportes, manteniendo su autenticidad, su integridad, su fiabilidad, su disponibilidad y su usabilidad a lo largo del ciclo de vida. Asimismo, se debe contar con un plan de conservación de documentos archivísticos y un plan de contingencia a mediano plazo, los cuales deben ser aprobados mediante resolución de la más alta autoridad administrativa. Está claro eso, creo, ¿no? Ahí no hay nada que objetar. Ahora, la Directiva 01/2023, que habla sobre la norma de administración de archivos en las entidades públicas, señala pues que asimismo se debe contar con un plan de conservación de documentos archivísticos y un plan de contingencia a mediano plazo, los cuales deben estar aprobados mediante resolución de la más alta autoridad. Estos planes de contingencia que dice que deberían de estar en este caso señalados a mediano plazo, se hace porque básicamente yo me voy a enfocar en qué sucede si, ¿no? Entonces yo tengo que tomar ciertas medidas ante ciertos problemas que se vayan presentando. El plan de conservación de documentos archivísticos tiene como objetivo establecer acciones y estrategias que garanticen la preservación de la documentación archivística, minimizando el deterioro físico y químico de los soportes documentales y controlando las posibles afecciones que puedan comprometer su integridad. Esto asegura su conservación a largo plazo y a la disponibilidad de la información para fines administrativos, legales, históricos y, lógicamente, culturales. ¿Ok? El plan de conservación documental abarca un conjunto de actividades que se desarrollan en el corto, mediano y largo plazo con el objetivo de implementar mecanismos para preservar la funcionalidad de los documentos archivísticos. Hablo de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? A corto estoy hablando de 3 meses a menos, a mediano estoy hablando de 6 meses hasta un año y a largo plazo de más de 1, 2 o hasta 3 años, ¿no? En adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí yo les voy a señalar un punto bastante interesante. El encargado del área de archivo, para mí, ¿qué debe que ser aquí una especie de diagnóstico? Porque en base a este diagnóstico tú vas a poder determinar, por ejemplo, en el año 2024,
cuánto o cuál fue la totalidad de documentos que se ingresaron. Ya, se ingresaron, qué sé yo, 2000 tomos. Perfecto. En el año 2024, 2000 folios, 2000 tomos. En el año 2023, ya, 1800. En el año 2000, en el año 2020, ya, 80 folios. He visto que ha ido avanzando, ha ido aumentando. Entonces, yo haciendo un cálculo para el 2025, cuando yo termine, aproximadamente serán también 2200 folios, tomos, perdón. Y en base a eso yo me voy proyectando cuánto espacio necesito. ¿Tengo espacio para recibir los 2000 tomos del próximo año? No. ¿Qué hago? Comunico. ¿Qué acciones voy a adoptar? Eso también tiene que estar en su plan de gestión documental, ¿ok? Este plan abarca dos aspectos fundamentales. El proceso archivístico, que consiste en implementar acciones preventivas y correcciones para proteger el soporte físico e integridad de los documentos, y es un proceso transversal de la gestión archivística y debe contar con un plan de conservación a mediano plazo. Miren, aquí yo les he traído, he copiado. Este es un cronograma de actividades del plan de conservación de archivísticos. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros nos vamos a programar desde enero hasta diciembre de cada año. Vamos a hacer de cuenta que este es en el mes de 2025, 2026, ¿ok? Y acá vamos a considerar que para cada actividad vamos a tener un mes y un responsable. En el caso de capacitación al personal del archivo, está programado para febrero y agosto de este año. En el caso de inspecciones periódicas o instalaciones físicas u otros, entre el mes de abril y agosto. Actividades de limpieza. Ya, la actividad de limpieza del personal todos los meses, lo que son desinfección solamente cada 3 meses, igual que la desinfectación, para evitar el tema de roedores y animalitos, ¿no es cierto? El monitoreo de las condiciones climatológicas que se tiene que hacer todos los meses porque yo tengo que saber cuándo va a llover, cuándo va a haber ventarrón, cuándo va a haber cualquier tipo de desastre, ¿sí? Fondo documental, en este caso, que yo voy a hablar sobre el mantenimiento correctivo de las unidades de conservación y la verificación periódica de la estantería, que esto sí se tiene que hacer por lo menos 2 veces al año para poder saber, si yo nunca verifico el estado, puede hacer que algo ya esté oxidado y ante un mínimo movimiento se rompa y se venga todo abajo, ¿ok? O por ejemplo, he visto que hay ácaros y no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, esa plaga va a ir aumentando y lógicamente pongo, ¿no? De alguna manera en riesgo, pues, mi documentación, ¿ok? Ahora, es importante que ante un siniestro que afecta la conservación del acervo documental en el repositorio de los archivos de la entidad y genere efectos adversos que ocasionen la pérdida y el deterioro del patrimonio documental, a nivel institucional es primordial la capacidad de previsión, seguridad y respuesta para enfrentarlo y mitigarlo. Miren, aquí yo he tomado solo como una referencia, ¿ok? El plan de prevención de siniestros de archivos, ¿ya? Vamos a darle una revisadita a este repositorio. A ver, un ratito. Bien, aquí está. En este caso, el Archivo General de la Nación cuenta con un plan de previsión de siniestros, pero en caso de incendios en los archivos. Y aquí de la misma forma, en estas 6 páginas que son cortitas, ok, que solamente son 4 en realidad, porque las dos primeras son de la resolución de aprobación, habla sobre cuál es la importancia de proteger, de cuidar ante un caso de un incendio, ¿no? También habla pues de que en este caso se tiene que tener un plan de previsión, de siniestros, ¿ok? Que debe decidir la prevención, respuesta y la recuperación del material archivístico que tal vez se pueda dañar. Se habla que se tiene que contar con un comité de prevención de siniestros, imagínense, ¿no? Y se le encarga también el tema de la prevención, que son todas estas actividades que se hace mención, cómo se va a responder al siniestro y cómo voy a recuperar documentación tal vez si es que llego a perder alguna, ¿no? Y como un anexo dice que, bueno, el tema del glosario de términos. Pero aquí yo ya estoy trabajando en la parte de la prevención. No estoy esperando que haya un desastre para recién actuar, o sea, como un incendio, ¿no? Sino que yo ya voy a tener un plan de previsión de posiblemente cómo es que voy a tener yo qué actividades voy a tener que realizar para prever que esto pues sea grande y genere más problemas. Ahí se lo dejo para que ustedes lo puedan revisar cuando gusten. Y por último, vamos a ir con el control de los factores externos. Hace un momento yo les hablaba de que nuestro país tiene diferentes climas, tiene diferentes realidades. em, Hay en este caso desastres como los temblores o los terremotos que no se pueden prevenir ni avisar ni nada.
y pueden ocurrir en cualquier momento. Esto puede producir un tsunami, ¿no es cierto? Tenemos lluvias muy fuertes, tenemos ventarrones, tenemos huaicos. Entonces, tenemos toda una serie de problemas en el tema climatológico, aparte del tema que estamos viviendo ahora en la coyuntura social, ¿no? Que todo es huelgas y marchas porque no estamos de acuerdo con muchas cosas que vienen haciendo nuestras autoridades. Y a eso nosotros vamos a tener que aplicar justamente la contingencia, la importancia de estas acciones que vamos a tomar para poder prevenir que se cometa algún tipo de desastre y que, por ejemplo, se pierda documentación o no la encontremos, tengamos que proceder a restaurarla, etcétera. Pero además de eso, la ley establece que es de obligatorio cumplimiento que la entidad asuma la responsabilidad respecto a cuidados que debe de guardar con la documentación del archivo que se corresponde a factores externos. Por ejemplo, de alguna manera habla de condiciones ambientales, medioambientales y biológicas, ¿no? Dice que el repositorio del archivo debe contar con preferencia, debe contar, en este caso, con ventilación de preferencia natural y controlada para evitar el ingreso de agentes contaminantes. Aquí yo, por ejemplo, les he puesto un ejemplo de un archivo, permítanme cambiar de puntero, de un archivo, ¿no es cierto? Estamos viendo que en este caso, bueno, hay archivadores en este caso colocados, ¿ok? Cada uno con su espacio. Es más, si ustedes se han dado cuenta, los archivadores tienen un pequeño agujero en la parte inferior de su lomo. ¿Por qué? Porque es para poder jalar la documentación y encontrarla mucho más rápido, ¿no? Y por el otro lado, hemos visto que se establece que esta debería ser la forma correcta en la cual pues tengan el archivo de manera total. Si ustedes se dan cuenta, la idea es de que en la parte de la estantería haya una ventana, hay una puerta que te separe tal vez de un nivel, y en la parte de los conductos de ventilación buscar que tengan ventanas, ¿no es cierto? Como en la parte de aquí al fondo que me va a poder producir luz, y que también me va a producir ventilación, ¿ok? Asimismo, señala de que respecto a estas condiciones, ¿no es cierto? Dice que lo que para el control y monitoreo de los factores, que en este caso son medioambientales, la entidad garantiza que el archivo central no cuente con instrumentos de medición de temperatura, humedad, luminosidad calibrados y en buen estado, y que de alguna manera, imagínense, ¿no? Que haya grietas, que haya hongos, que haya cualquier tipo de elemento que pueda dañar, en este caso, a la documentación. Asimismo, habla de condiciones medioambientales y biológicas y dice, ¿no? Que la temperatura y humedad relativa, en este caso que requieren los documentos en soporte papel, debe ser una temperatura de 18 a 21 grados, con una humedad de entre 45 a 60 grados también, ¿ok? Imagínense el espacio, si ustedes se han dado cuenta aquí, ¿no? Pequeñito, que está marcado con un prohibido, es un espacio que se ve que está sucio, poco ventilado, imagínense con una luz pues que no es natural, ¿no? Y la persona tiene que estar con mantillas y todo, porque yo la verdad lo veo ahí un local súper húmedo, ¿no? Y no podemos ofrecerle eso a mis documentos. Asimismo, respecto a las acciones medioambientales, dice que para los medios ópticos y discos de almacenamiento de información y registros componentes de documentos electrónicos, se considerarán los siguientes factores medioambientales, ¿no? Humedad de 20 a 25% y temperatura de 12 a 15 centímetros. Si nosotros no guardamos el cuidado en esto, no cumplimos con lo que la norma señala, podemos correr riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Por ejemplo, miren, ahí ven un CD como que se ha quemado, ¿no? Ahora no porque lo sometas al fuego, sino tal vez por el mismo calor y ha estado tal vez en una bolsa de plástico y eso lo ha sumagado, ha generado que se generen aquí hongos, que se pegue tal vez y se proceda, ¿no? Al dañar, a dañar este elemento, este material. Es por eso que se señala de que es obligatorio que la humedad se mantenga entre un 20 o un 25%, ¿no es cierto? Y que la temperatura sea de 12 a 15 grados centígrados, ¿ok? También nos dice en la parte de condiciones medioambientales y biológicas que para la fotografía, para el audio, video y cinta magnética y soportes identificados para el documento analógico, se consideran factores medioambientales, humedad del 20 al 25%, la temperatura del 12 al 15% y para la fotografía en color la temperatura no debe superar los 10 centímetros, los 10 grados centígrados. ¿Por qué? Porque como recordemos que las fotografías son impresiones, ¿ok? Por el mismo calor, esto puede como que sumadarse, generar que de alguna manera el mismo documento se destroce, ¿ok? Vaya perdiendo su color original, etcétera.
porque bueno, sabemos que impresiones hay muchas, ¿no? Entonces, se tiene que tratar de tener estas condiciones medioambientales y biológicas, ¿sí? Asimismo, la ley señala de que los instrumentos a usar, en este caso, para poder mantener la temperatura son un higrómetro y un termómetro, un equipo con los componentes de denominador termohidrogómetro, ¿ok? Como podemos observar aquí, ¿qué se va a verificar? El tema de la temperatura, en este caso también podría velar por el tema de em, cuánto de humedad se tiene, ¿no? En ese momento, la hora, el porcentaje, qué sé yo, ¿no? Y bueno, este es un equipo llamado termohigrómetro, que es el que se encarga de medir la temperatura del espacio y si está de manera correcta o no con la documentación, ¿ok? Ya son documentos, son elementos completamente inteligentes, ¿verdad? La luz. La luz no es mala, por el contrario. La iluminación es indirecta, ¿ok? Es decir, yo no voy a poner un foco ahí al costado, ¿no? Debe de oscilar entre los 50 y los 100 lux en repositorio. Estoy hablando de la estantería. Las luces deben ser encendidas por el tiempo de que se requiere retirar o ingresar documentos, si no luego se puede mantener apagada, no hay ningún inconveniente. En el área de servicios o atención al ciudadano, los niveles de iluminación deben permitir comodidad visual y al mismo tiempo no afectar al documento. Se recomienda que entre unos 100 a 300 lux. En el caso del montaje de exposiciones con documentos originales, considerar que tan efecto de luz es acumulativo, pero el nivel de luminosidad recomendado es de 50 lux. Para la medición del nivel de iluminación se emplea un luxómetro. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de la estantería es donde más bajo se tiene el nivel, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa luz también puede dañar la documentación. Ahora, si es que yo no estoy utilizando, si es que yo no estoy usando, si es que yo no estoy presente en ninguno de los espacios, nada, podría apagar las luces para preservar, en este caso, su cuidado. Pero usted me dijo hace rato, doctora, de que en un ambiente grande yo podía separar la parte del repositorio, la parte de la atención, del servicio y la parte que corresponde a, en este caso, a poder realizar la búsqueda de la documentación. Sí, perfecto. Pero también te hablé de que es bueno que separemos esos ambientes, ¿no? Entonces, en esta separación podíamos prever o buscar prever que la luminosidad también se realice por separado. Entonces, yo no te estoy diciendo que a las personas que tú le vas a brindar el servicio archivístico para que pueda verificar información, lo van a tener que ser oscuras. No, pues por el contrario, ¿no? Se autoriza de que estas áreas tengan mucho más lux, ¿ok? Por la necesidad, por la comodidad, porque tal vez algunos no ven, etcétera. Pero se tiene que respetar lo que la norma señala. Ahora, también el encargado del archivo central deberá programar la limpieza especializada. Esto depende también de la cantidad de documentos con que cuenta en su repositorio. Esta limpieza incluirá la revisión de los documentos para verificar la presencia de agentes biológicos. La limpieza común debe ser todos los días. Ahora, cuando hablamos del tema de la limpieza, hace rato se acuerdan cuando yo les mostré, voy a ponerlo de nuevo, cuando yo les mostré el cuadro de actividades que nosotros podemos presentar para poder trabajar durante el año. Aquí en el último punto, cuando hablaba del fondo documental decía, ¿no? Mantenimiento correctivo de las unidades de conservación, paquetes, cajas archiveras y archivadores. ¿Cada cuánto tiempo? Por lo menos 2 veces al año, ¿no? En este caso se decidía que era en abril y que sea también en agosto. Y la verificación del periódico de la estantería de la misma manera. Pero en este caso, por ejemplo, medir la humedad, también eso se tiene que hacer de manera diaria, pero la limpieza especializada de las unidades de conservación y unidades documentales al mes también se realizan durante todos los meses. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar que mi documentación se encuentre en buen estado. Ya, si no, imagínense que yo no reviso y en un año cuando voy ya el archivo se ha hongueado totalmente. ¿Voy a poder hacer algo? No, en realidad no puedo castigar a los hongos ni a los bichos que se generen. Lo que sí puedo es tratar de prever que eso ocurra. ¿Cómo? Tomando acciones, ¿no es cierto? ¿Se puede fumigar? Claro que sí, hoy en día hay equipos especializados que permiten hacer la fumigación y no dañan la documentación. Hasta en las casas, ¿no? Se puede hacer en este caso la fumigación, pero yo no te voy a dejar pues raticidas ni nada, porque si es que hay un niño es súper peligroso. Entonces, se puede hacer la limpieza sin poner en riesgo la documentación, ¿ok?
Y ahora nosotros hablamos en este caso de la limpieza también general o del espacio donde estamos, ¿no? Y la limpieza que se hace pues ya de manera pues exacta, tomo por tomo, que podría ser una vez al año, ¿no? Y la limpieza pues general. En estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, esta parte donde está la mesa, ¿cuál sería? ¿El área de repositorio o no? No, ¿verdad? Porque el área de repositorio es donde están los anaqueles con la documentación. Este se podría trabajar como el área técnica, que si ustedes se dan cuenta es el área donde se está haciendo limpieza, selección, por ahí están amarrando, verificando. Todos tienen sus equipos para poder evitar polvo, suciedad, animales, ¿ok? Porque imagínense si se llegan a enfermar, ¿no? Entonces, tratan de tener todo esto, se retiran y se lavarán y todo eso lo botarán para evitar el contagio o en algún momento, tal vez en la misma humedad que trae animalitos, etcétera. ¿Sí? Ahora, de encontrarse la revisión presencia biológica, se deberá contactar con el personal del archivo regional y la Dirección de Conservación del AGN a fin de obtener mayor información sobre los procedimientos para el tratamiento de la documentación afectada. ¿A qué se refiere? Hagamos de cuenta de que dentro de esta documentación que se llegó a recopilar, se ha visto, se ha encontrado una presencia biológica, es decir, un ser vivo dentro de esta documentación, un honguito, ¿no? En este caso. Entonces, aquí yo qué voy a hacer, ya, lo dejo ahí nomás, le echo un spray y que se quede. No, pues tengo que darle un tratamiento a esa documentación, porque generalmente el hongo empieza a corroer pues si es tinta ya ni se va a notar, ¿no? Entonces tengo que empezar a tratar de tomar las acciones inmediatas para no perder esa documentación, ¿ya? Pero no es que yo le dé el tratamiento solo, sino que tengo que comunicarle al archivo regional y al archivo de conservación, que es un área especializada dentro del Archivo General de la Nación, que se encarga justamente de velar por que se tomen las acciones que correspondan, ¿no? Dentro de cada una de las entidades, ¿ok? Ahora, ¿de quién es esta misión bastante importante de la Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación? Yo voy a mostrarles un video. Quiero que ustedes vean cómo es que funciona la labor que cumple la Dirección de Conservación. A ver un momentito, por favor. Mm, No. A ver, voy a salir un ratito. Voy a dejar de compartir un minuto porque lo que voy a hacer es que vamos a abrir el link para que ustedes vean justamente cuál es la labor que cumple esta dirección, ¿ok? Respecto al tema de la documentación, este documento ha sido elaborado por el mismo Archivo de la Nación, ¿ok? A forma de material, ¿no? Y que me permite a mí conocer un poquito más sobre la labor que cumplen las diferentes áreas. Es un video súper cortito del Archivo General de la Nación, por si acaso. A ver, voy a poner. Denme un momento porque voy a poner en compartir audio, ¿sí? Y a ver, voy a poner en compartir audio también. Listo, ahora sí. Vemos el videito, no dura más de 3 minutos, ¿ok? Pero vamos a aprender mucho. Prestamos atención. Te invitamos a conocer de cerca a la Dirección de Conservación. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su función? Acompáñanos. La Dirección de Conservación conduce todas las acciones de conservación, preservación digital y física, restauración, digitalización y reprografía bajo la custodia del Archivo General de la Nación. La Dirección de Conservación es un órgano de línea del Archivo General de la Nación que atiende las necesidades del patrimonio documental que custodia esta institución. Nos encargamos tanto de la conservación del soporte como de la información que está contenida en el mismo. A través de las áreas de esta dirección, se atienden los requerimientos de las unidades orgánicas de la institución y de usuarios externos. Atiende la restauración, la encuadernación, conservación preventiva de los diversos documentos y por otro lado se ocupa de su reproducción
ya sea en formato analógico como digital. La Dirección de Conservación debe atender las necesidades de los órganos de línea que gestionan este patrimonio documental, como el archivo histórico, notarial e intermedio. Van desde monitorear las condiciones de almacenamiento de estos materiales, su mantenimiento a través de la conservación preventiva, la instalación de unidades de conservación que faciliten esta protección, en los casos que sea necesario su intervención a través de la restauración y encuadernación. La comunidad en general, ¿no? Desde el público investigador, el público usuario a través de los servicios de reproducción de la documentación de archivo notarial para sus gestiones administrativas, investigadores, escolares, todo aquel que necesita conocer la historia del país recurriendo a la memoria escrita que tenemos aquí custodiada y en protección permanente. Apostamos por facilitar el acceso de esta información en formato digital para evitar el deterioro de los documentos y así masificar su consulta a través de la web del AGN, donde tenemos un gestor de contenidos digitales. Muy pronto conocerás cada proceso de esta dirección, desde la limpieza, encuadernación y restauración hasta la digitalización y puesta en servicio a la ciudadanía. Bicentenario del Perú, 2021. Ok, bastante interesante la función que cumple esta dirección, como ustedes han podido verificar. Es un laboratorio, ¿no? A veces la labor creo que de los doctores de algunos casos de Frankenstein, porque ustedes han visto que hay algunos documentos que se han roto, que han sido deteriorados, y ellos tienen que tomar todas las acciones para que pues quede lo más real o como era en realidad el documento a través de la restauración con todo el cuidado posible, ¿no? Entonces, en la última parte me pareció bastante interesante cuando preguntan quiénes son los beneficiarios, somos todos, porque ustedes en cualquier momento pueden requerir algún documento que sea del archivo general y pues va a estar para ustedes. Justamente, por eso antes, cuando les estaba explicando lo que señalaba la directiva, hay que considerar de que si ustedes tienen algún documento que está deteriorado, que le falta una parte, etcétera, no traten de reconstruirlo si no cuentan con personal especializado para hacerlo. ¿Ok? Un abogado no es un personal especializado, hay personas que se dedican a ese tema de la restauración documental. Entonces sería bueno contratarlos, ¿no? Y que se encarguen, lógicamente, con el asesoramiento del archivo regional o del archivo general de la Nación. La Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación es el órgano encargado de la preservación física y digital, restauración, digitalización y repografía, que es el proceso que permite reproducir documentos impresos mediante técnicas como la fotografía, el microfilme o la fotocopia, del patrimonio documental bajo su custodia. Depende jerárquicamente de la jefatura de la AGN y coordina acciones para garantizar la durabilidad, la integridad y el acceso a la información archivada. Nosotros, cuando tenemos información, no toda la información siempre va a estar en buen estado. Miren, en el caso de documentaciones de las entidades, claro que sí, pero imagínense la documentación histórica, ¿no? Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir, por ejemplo, a la Casa Grau, que queda en Piura, y ahí pues hay documentos, ¿no? Inclusive muchos de ellos han sido entregados al Archivo General de la Nación para que su custodia, para su cuidado correspondiente, porque en realidad no es solamente tener el documento en una vitrina. También yo lo que puedo observar es que el Archivo General de la Nación a veces realiza, por ejemplo, visitas de corto tiempo y tú puedes acceder, pues, qué sé yo, a la carta de una carta escrita por Bolognesi, etcétera, ¿no? Que es documentación que se va a tener que guardar. Otra cosa, cuando ustedes, no sé si también han tenido la suerte de, bueno, yo tuve hace años la suerte de visitar el Huáscar, que está en Talcahuano, en Chile. Y aquí hay copias de las cartas de que, por ejemplo, que Grau le escribía pues a su esposa, además de las cartas que le escribe a la esposa de Pratt, por ejemplo, ¿no? Cuando él fallece, la respuesta que le da a esta señora, pero ahí no obran los originales, ¿no? Entonces, no están guardados ahí porque se entiende que, imagínense, en el mismo Huáscar, con toda la humedad que hay, esta información se dañaría, ¿no?
Y muchas veces el Archivo General de la Nación, que contiene esta información cultural, hace como unas pequeñas exposiciones durante pocos días para que la gente pueda acceder y pueda ver esta documentación, que ellos la están tratando de preservar y que la coloquen en una vitrina. No es que tampoco todos podamos ponernos a leer el diario, porque imagínense, por el tema de la manipulación, podría, ¿no?, tender a deteriorarse. Entonces, es información histórica importante, claro que sí, narra, ¿no?, algún hecho o un precedente. Recuerden que nosotros en este caso consideramos de que Grau es el Caballero de los Mares. Cada 8 de octubre de alguna manera reconocemos la valentía que tuvo. Y son documentos que nos ayudan, que son parte de nuestra historia. Ahora, en una entidad ustedes miran, ay, pero hay algo que es importante. Claro que sí, los documentos que de alguna manera argumentan algún elemento como una ordenanza, ya sea municipal o regional, o una decisión, un acto resolutivo, son documentos importantes para la función que cumple esta entidad, ¿no? O que van a proceder a hacer el deslinde de responsabilidades por parte del titular de la entidad o por parte de quien en este caso asuma la parte administrativa, ¿no es cierto? Porque le va a permitir el descargo de que yo tomé este tipo de acción. Entonces, la documentación, como ustedes pueden verificar, es bastante importante. Yo siempre digo, no dejemos los archivos de lado, porque los archivos no son cualquier espacio, ¿ya? Hemos tenido la mala experiencia de que muchas veces a quienes mandan al archivo, a las personas nombradas, a las personas respuestas judiciales, porque consideran que es un castigo. Yo particularmente no lo considero así. El archivo es la parte que guarda la documentación más valiosa de la entidad. Entonces es bueno que que las entidades empiecen a invertir, ¿no?, en su cuidado. Ahora, dentro de las funciones del Archivo General de la Nación, que hace rato las hemos escuchado porque las han mencionado, es la de conducir y ejecutar las diversas acciones relacionadas con la conservación del patrimonio documental archivístico que custodia el Archivo General de la Nación. Preservación, restauración, encuadernación, reproducción analógica y electrónica, además de la preservación digital de la información, ¿no? Ejecutar y supervisar la digitalización del patrimonio documental archivístico como medio de acceso libre para los ciudadanos a través del portal web institucional, así como un medio de preservación que garantice la seguridad del soporte documental. Además de eso, nos permite asesorar a los órganos de la entidad en los procesos técnicos de conservación, de preservación, de restauración, de reprografía de fondos documentales. Estas unidades de la Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación, como unidad funcional de conservación y restauración, a la cual haya algo que me estaba olvidando. Si ustedes logran ingresar a la página de esta Dirección de Conservación del Archivo General de la Nación, ellos ofrecen también lo que es el servicio de acompañamiento, ¿ya? Eso me había olvidado de explicarles. A ver, miren, nosotros, ¿saben qué van a hacer? Solamente van a hacer esto junto conmigo, yo lo voy a hacer junto con ustedes, ¿ok? Vamos a entrar a cualquier buscador, ya que tengamos, en este caso, a la mano. Ya, bueno, yo utilizo siempre el Google. Ponemos así. Ay, no, no me quiere pegar. A ver, un ratito. Me está fallando, me está fallando. Ya. Ay, ¿qué pasó? No quiere pegar. No sé. A ver, unidades de dirección de conservación. Unidad de dirección de conservación, ¿ya? Vamos a escribir unidad de dirección de conservación, archivo general de la Nación. Pongan siempre Perú por si acaso, ¿no? Ya, miren, el primer link que les va a arrojar el buscador, ustedes pueden ingresar y aquí les van a considerar las funciones, que es lo que hace rato yo les he explicado, que miren, vemos una fotografía que habla en este caso de la restauración, las funciones que cumple, quién es la encargada ahorita, la señora Rosa Matilde Torres Ruiz, ok, es la directora encargada, sale un teléfono y hasta su correo electrónico, y las diferentes áreas. Ahora, hay un tema bastante interesante, que aquí la funcional de conservación y restauración y la unidad funcional de digitalización y servicios tiene en este caso correos electrónicos y bueno, anexos a los cuales uno puede acceder pidiendo orientación. O sea, nos están dando el canal de que yo como entidad, si tengo alguna duda, algún documento, como decían ahí, ¿no? Es función de ellos acompañar durante todo el proceso de restauración. Perfecto. ¿Dónde me brindan esa ayuda? Aquí.
Como ustedes pueden observar, están los teléfonos, están los anexos, están los correos electrónicos a los cuales se puede escribir pidiendo que en este caso se realice el asesoramiento. ¿Ya? Ustedes han visto que es súper fácil, solamente ponemos el área en el buscador y podemos tener acceso a la información. ¿Ya? Y bueno, tenemos ahí dos unidades de las que justamente había hablado, la unidad funcional de conservación y restauración y la unidad funcional de digitalización. A ver, para poder entenderlo un poquito y mejor, vamos a leerlo acá mismo. La unidad funcional de conservación y restauración es la unidad a cargo de la planificación, conducción y ejecución de acciones de conservación preventiva, conservación curativa, restauración y encuadernación del patrimonio documental archivístico custodiado por la institución, así como asesorar y proponer directivas, protocolos y otros documentos normativos en dichas materias, ¿ok? Está a cargo la señora Rosa Matilde Torres, el anexo y su correo electrónico. Y la unidad de funcional de digitalización y servicios, que también, si ustedes quieren hacer alguna consulta, por ejemplo, el tema de digitalización, que es un tema bastante complicado, ya, en resumen les digo que se tiene que digitalizar en un formato que te permita una imagen de 300, ¿ok? Es una unidad encargada de la reproducción por cualquier medio mecánico digital, así como la custodia de archivos digitales y microfilms. Producto de dicho proceso, propone directivas, normas y realiza asesorías en dichas materias. También les permite asesorías. Entonces, ¿quién es el jefe encargado ahora? Abimael Tirado Uriarte, su anexo y su correo electrónico. Entonces, podemos acceder a esta información, ¿ok?, que nos dé el Archivo General de la Nación para poder tomar las acciones que yo requiera. Quiero hacer una consulta, quiero que me acompañes en algún proceso, quiero que me orientes, lo pueden hacer. El Archivo General de la Nación, aunque ustedes no lo crean, está brindando un servicio bastante interesante, bastante amigable, bastante compatible. Está trabajando de la mano con las entidades. Entonces, es bueno que recurramos a ellos si realmente necesitamos apoyo, al menos a nivel institucional. Ustedes me pueden consultar a mí como Natalia Bamonde, pero en este caso, ellos sí funcionan con las entidades. ¿Ok? Entonces sería bueno que si tienen alguna consulta o duda, están los canales listos. Y bueno, ya está ahí, vamos a llegar con la documentación, con el tema del desarrollo del mismo el día de hoy. Agradecerles por la paciencia, agradecerles disculparme por la interrupción que hemos tenido durante unos minutitos, ¿no? Pero espero que la capacitación haya sido de su agrado, se haya entendido. Y bueno, sin más preámbulos, igual invitarlos a que puedan acceder a mis redes sociales, que son de acceso público. Tengo una con mi nombre propio, pero es acceso privado, ya no puedo aceptar a más personas. Pero por esta red social que les estoy colocando ahí, sí lo pueden hacer. Si tienen alguna consulta o duda, yo voy a estar encantada de poder acompañarlos o absolver sus dudas si está dentro de mi conocimiento, claro, ¿no? Entonces, no sé si es que hay alguna otra pregunta o duda. Tenemos todavía una ventanita para poder atender las mismas. No sé, los escucho. Tal vez alguien de la sala quiera preguntar o tiene alguna duda al respecto. Por favor. El tema de la conservación de los documentos es un tema bastante bonito. Como ustedes pueden observar hoy en día, el Archivo General de la Nación nos da bastantes herramientas para que nosotros podamos utilizar a favor, ¿no?, de ellas en este caso. Nos permite, nos da pues es bastante amigable para mí. Todas sus directivas son bastante amigables en realidad. Están muy claras. Es bastante bueno que lo segmente, que lo estructure de esa forma a través de directivas, porque nos va aclarando, ¿no? Solamente en todo caso, si no hay preguntas o dudas, invitarlos, porque la próxima semana seguimos con el desarrollo de temas relacionados a la archivística. La próxima semana tenemos lo que corresponde a servicios archivísticos y aquí vamos a ver pues todo, ¿no? El tema de atención, vamos a hablar también sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública y su relación con la archivística. Vamos a hablar sobre la ley de protección de datos personales y su relación con la archivística. Vamos a hablar también sobre el tema de las restricciones que se dan a la ley de transparencia. Por ahí les voy a tocar una casuística bastante bonita e interesante para que puedan saber cómo es que se debe de hacer una petición, en este caso de acceso a la información, ¿no?, de documentos que están contenidos dentro del acervo de cada entidad. No sé si hay alguna otra pregunta o duda adicional. Bien, doctor, estoy verificando en el chat. Tampoco los participantes desean interactuar. Imagino que ha sido bastante claro para nuestros participantes. Por ende, no están realizando sus preguntas. Nos estamos viendo, doctora, la siguiente semana, el día viernes 5, creo, 5 de diciembre, si no más. Así es. Sí, es el 5. Listo. Ok, no se preocupen, el día viernes vamos a estar entonces.
Ahí los invito para que puedan participar. Como les digo, el tema está bastante bonito. Los que no se han inscrito todavía lo pueden hacer. Ahí seguro que nuestra coordinadora académica nos va a enviar el link o los datos donde nos podemos inscribir. Y recuerden que todos los que se inscriben tienen pues acceso al material, a la grabación de la clase y desde luego al certificado. ¿Ok? Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Espero que nos veamos muy pronto. Bueno, nos estamos viendo ya la próxima semana. Que tengan una bonita semana. Y eso es todo. Mi nombre es Natalia Bamón y estoy encantada de haber podido estar con ustedes. Gracias a todos los que se han conectado a la sala el día de hoy y que han estado atentos a toda la capacitación. No te preocupes, Julio, que seguro que te van a enviar todo lo que estás pidiendo. El material yo lo entrego tal cual lo he presentado, no se preocupen, para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos vemos. Cuídense. Saludos, doctora. Muy buenas noches.